Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Mercedes Jorquera, directora asistencial de ITA Previ, y vamos a hablar un poquito de perfiles de pacientes de trastorno límite de personalidad y también de una de las técnicas más importantes en el mundo de la psicología, como es la DBT. Hola Mercedes, ¿qué tal? Hola Cecilia, buenas tardes, muy bien. Bueno, nos gustaría saber un poquito cómo están viviendo los pacientes de Previ esta situación de confinamiento, cómo lo estáis llevando. Bueno, por una parte nosotros tenemos a los que están hospitalizados, que ya a estas alturas del confinamiento se nota el hecho de no poder salir, ¿no? De no poder tener la libertad de salir con la frecuencia y la asiduidad que estaban haciendo hasta entonces. Y luego están los pacientes que estaban en hospital de día, que ellos sí que están realizando todo el confinamiento desde casa, desde el domicilio, ¿vale? Con lo cual la situación es bastante distinta. Es decir, los que están hospitalizados, pues dentro de todas sus dificultades, como es la inestabilidad emocional, la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración, las conductas autolesivas, pues durante todo este tiempo se han mantenido bastante contenidos, ¿no? Con mucha ayuda, con mucha asistencia del personal de planta y de cada uno de los terapeutas, tanto los de grupo como el propio terapeuta individual, y más o menos lo han ido llevando. Como te decía, en estos últimos días, podríamos decir, ya empiezan a notarse los efectos del confinamiento, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido algún paciente más inestable, que han demandado más medicación, algunos que han requerido cierta contención, sobre todo bueno, a nivel verbal, a nivel químico, y bueno, intentar aislarlo en una habitación aparte para intervenir de forma más individualizada, porque sí que han intentado hacerse daño de alguna forma. Porque ¿qué dificultades presentan este tipo de perfiles en situaciones como las que estamos viviendo, de Claro, confinamiento? claro, pues esa inestabilidad emocional, ¿no? que les caracteriza, con esos picos tan elevados y tan cambiantes de una emoción más o menos agradable a una emoción más desagradable, en ellos se acentúa de forma considerable precisamente por todas estas circunstancias. Si ya una persona que no tiene estas dificultades ya se siente como más irritable y con menor tolerancia a las circunstancias, en estos pacientes se ve todo como mucho más acentuado, ¿no? Entonces, claro, esa inestabilidad pues les lleva pues generalmente a autoagredirse, ¿no? A llevar a cabo conductas relacionadas con la impulsividad, eh, que implica problemas a nivel de control en ese sentido, ¿no? ¿Y qué pautas se pueden llevar? A ver, hacemos intervenciones como muy individualizadas para intentar sobrellevar el malestar con técnicas dirigidas a esa tolerancia, pues desde lo que nosotros llamamos tips, o desde la DBT se le llaman tips, que son técnicas dirigidas a generar emociones intensas, pero que no sean disfuncionales, como por ejemplo utilizar el hielo sobre la cara, sobre los párpados de los ojos, que la sensación es como muy intensa, con actividades más distractoras, pues desde implicarlos en una actividad donde ellos son bastante habilidosos. Por ejemplo, tenemos a un chaval que sabe Kung Fu y ha hecho una pequeña planificación con precalentamientos para enseñar al resto de compañeras. Otro que toca la guitarra, pues hemos organizado como mini conciertos, ¿no? O mini clases para que ellos mismos, pues bueno, generar sensaciones agradables como es la autoeficacia, ¿no? O el sentirse útil y responsable de algo. Intervenciones como muy concretas dirigidas a hacer un pequeño análisis en cadena sobre el posible desencadenante, ¿no? E intentar validar esa sensación de malestar acentuada además por la propia situación de confinamiento, ¿no? Son como intervenciones muy individualizadas dependiendo de la conducta disfuncional que presenta cada uno de ellos, ¿no? Y en cuanto a los perfiles que están en hospital de día, que están ahora en casa confinados, ¿cómo estáis trabajando? Vale, bueno, desde el grupo ITA, como sabes, hemos organizado todo, bueno, pues todo el funcionamiento del hospital de día por medio de una plataforma online, ¿vale? Donde, bueno, hacemos intervenciones tanto por la mañana como por la tarde, hacemos grupos a las 10, a las 12 y a las 4 de la tarde,
de manera que podamos más o menos, ¿no?, mantener un poco la estructura del funcionamiento del centro de día, mantener la adherencia y sobre todo que también que tengan como una responsabilidad o una obligación en la que implicarse diariamente y les obligue a salir de la cama, asearse, ¿no?, y poder llevar más o menos una rutina. También hemos intensificado la intervención con las familias que de alguna forma nos están ayudando a modo de coterapeutas, bueno, pues para llevar ese acompañamiento del paciente de manera mucho más cercana, ¿no?, y poder intentar subsanar y disminuir la ocurrencia de posibles conductas problemas. Y a nivel de casa, en la familia, ¿algunos consejos que pudieras dar para hacer, pues, del confinamiento un momento más estable? Sí, sí. A ver, pautas súper básicas para todos los familiares, ¿no? Es, bueno, en la medida de lo posible intentar disminuir la tensión emocional. ¿Cómo? Y ahí está la dificultad. Bueno, pues es importante que el paciente en este caso pueda llevar o mantener en la medida de lo posible la rutina que le permita llevar unos horarios estables a nivel de alimentación, a nivel de sueño y sobre todo a nivel de medicación, que muchos de ellos la tienden a abandonar. Que los impliquen, ¿no?, y que tienen un poquito más del carro o estén más pendientes de ellos de cara, pues, bueno, a que se responsabilicen de tareas muy básicas como es el ducharse, como es el arreglar la habitación y el darle pequeñas responsabilidades en casa, como puede ser a lo mejor el hecho de bajar la basura, que además permite salir a la calle, aunque sean 3 minutitos, ¿no?, que como la gran mayoría son adultos, lo pueden hacer. Evitar, ¿no?, momentos de discusión, sobre todo bueno, pues, sobre todo cuando el paciente está como en un momento de alta intensidad emocional. Si uno tiene, o sea, si el familiar en ese caso tiene ciertas dificultades para no verse implicado en esa posible discusión, pues lo que desde la psicología llamamos lo de tómate un tiempo fuera, ¿no? El salte del espacio, vete a otra habitación, intenta hacer alguna actividad distractora, ¿no?, para no estar ahí intensificando ese malestar provocado por la situación de enfado y luego retoma. Y retoma en la medida de lo posible desde la calma y con un humor positivo en la medida en la que sea factible. A mí me gusta mucho utilizar con ellos lo de la sonrisa forzada, ¿no?, provocar un cambio a nivel neuroquímico, ¿no? Hay evidencia al respecto, ¿no? Es decir, provocándote una sonrisa obligada, ¿no? Es decir, pero cambiando toda la cara, cambiando todo el gesto. Uno cuando está enfadado, es decir, hacer ese ejercicio, ¿no?, es como muy complejo, pero llevarlo a cabo efectivamente uno comprueba que sí es verdad que de repente uno cambia, ¿no? Cambia algo, o al menos disminuye ese enfado, ¿no? Entonces, bueno, pues pequeñas pautas de ese tipo para poder sobrellevar la situación en la medida de lo posible, ¿no? Y estrategias, como te comentaba antes, dirigidas a generar sensaciones a nivel físico y que sean intensas, desde los hielos a una ducha de agua muy caliente o muy fría, todo lo contrario, dependiendo de la sensación que le sea más placentera al paciente. Estrategias o pequeñas estrategias de ese tipo que sí que nos ayudan bastante a tolerar el malestar. ¿Y qué beneficios ofrece la técnica del DBT en pacientes con trastornos del límite de la personalidad? A ver, la DBT lo que ha demostrado y en lo que tiene mucha eficacia es en reducir y eliminar las conductas suicidas, es decir, las tentativas suicidas y las conductas parasuicidas, es decir, aquellos comportamientos que sin llegar a ser un suicidio planificado sí que aproximan al paciente a esa situación de mayor riesgo. Y en la regulación emocional, en la capacidad que adquiere la persona para poder gestionar de una forma más adaptativa esos cambios tan bruscos que experimenta en cuanto a sus emociones. ¿Y cómo funciona esta técnica? ¿Cómo funciona? Bueno, fundamentalmente la psicoterapia consiste en entrenamiento en habilidades, ¿vale? Al paciente se le entrena, en una habilidad básica que es lo que todos conocemos como mindfulness, la mayoría conocemos como tal, habilidades de conciencia plena, ¿vale?, para que aprenda a focalizar sus recursos atencionales en el aquí y en el ahora y evitar estar lamentándose de algo ocurrido o anticipando posibles catástrofes, ¿no? De manera que es decir, se le entrena en situaciones muy rutinarias del día a día, como puede ser la ducha, como puede ser mientras hacen deporte o mientras están cepillándose los dientes, es decir, alguna actividad que ya esté incluida en su rutina,
para luego poder generalizarlas a situaciones mucho más complejas, que son aquellas que implican emociones intensas, una situación de enfado, una situación de ira, de aburrimiento, de tristeza, ¿vale? Entonces, se combina el mindfulness con estrategias mucho más específicas de regulación emocional, como es la acción opuesta a la emoción. Es decir, la tristeza me lleva a aislarme en mi habitación, a abandonar actividades, pues todo lo contrario habría que hacer, ¿no? Y todo eso además de una forma como muy desmenuzada y muy detallada, con un componente o con un planteamiento muy conductual. Se diseñan pequeños planes de acción paso a paso, como si fuese una receta de cocina, de qué es lo que yo tendría que hacer para, cuando me encuentre triste, en lugar de meterme en la cama y aislarme, coger el teléfono, llamar a mi amiga, quedar con ella, ducharme, vestirme, qué ropa me voy a poner e ir a casa de mi amiga o donde hayamos quedado para evitar quedarme metida en la cama, ¿no? Es decir, eso es así como de forma muy general en lo que consiste el entrenamiento en habilidades, ¿no? Y todo eso además se combina con tolerancia al malestar, dirigido a distraer nuestra mente mientras estamos en un momento de intensidad emocional bastante elevado, y habilidades de eficacia interpersonal, porque al fin y al cabo la mayoría de las situaciones conflictivas surgen en las interacciones con los demás, ¿no? Entonces, ¿de qué forma me puedo relacionar con mis cercanos, con las personas significativas para mí, con la intención de disminuir la frecuencia de conflicto o disminuir la probabilidad de que experimente una emoción altamente intensa y termine con una conducta impulsiva? Y ahora, igual que en casa estamos pasando más tiempo en familia y con las personas más de nuestro círculo más cercano, podríamos detectar que hay algún problema de salud mental que antes no habíamos detectado. ¿En los pacientes te refieres? Sí. Bueno, generalmente los que formaban parte ya un poco de nuestra plantilla de pacientes, por así decir, la verdad es que teníamos lo que es la patología comórbida bastante identificada. Lo que sí es que estaba como en remisión parcial, que decimos, ¿no? Parcial porque está dentro de un contexto controlado como es el hospital de día o la unidad de hospitalización. Ahora que están en casa, efectivamente esas conductas en algunos pacientes han reaparecido, ¿no? Consumo de tóxicos, sobre todo el alcohol, trastornos alimentarios, sobre todo un comer compulsivo o una tendencia a la restricción acompañada luego de atracones, fundamentalmente ese tipo de conductas, y en alguna ha reaparecido adicciones no tóxicas o adicciones conductuales, ¿no? Con esto de que ahora no podemos salir y el iPad o la tablet, ¿no? O el teléfono se han convertido en nuestra forma de contactar con el exterior, pues ha facilitado de alguna forma el que esa conducta adictiva reaparezca y además esté incluso admitida, ¿no? O permitida, ¿no? Justo de eso te quería preguntar, ¿no? Porque, claro, una cosa son pacientes que ya están diagnosticados, como tú bien dices, que tienen una comorbilidad y tienen una patología dual o conviven dos trastornos, y otra cosa sería poder ver que algo no funciona en personas que pensábamos que no tenían un trastorno. Es decir, ¿cuándo nos damos cuenta de que alguien tiene un problema? Pues, por ejemplo, como dices, en una adicción a una compra compulsiva o a la adicción al juego o estas conductas de comida, ¿no? Que decías. Ahora generalmente estamos todos más encerrados, entonces pues el picoteo, ¿no? Que es algo normal, ¿cuándo deja de ser normal? Claro, claro, no, ellas las tienen súper identificadas. Es decir, una, porque no es un picoteo habitual, ¿no? O funcional socialmente que nosotros utilizamos, ¿no? Y donde yo tengo el control, ¿no? Empiezo y paro o simplemente no empiezo porque no me apetece o no tengo esa necesidad. Y en estos pacientes ellos sí que verbalizan con total claridad la sensación de pérdida de control, ¿no? El que a lo mejor se quieren mantener con una actitud como más restrictiva porque la probabilidad de descontrolarme es bastante elevada, y efectivamente comprobar que se permiten un mínimo y ya no son capaces de parar. Pensemos que
este tipo de pacientes, los pacientes del clúster B, caracterizados sobre todo por esa inestabilidad emocional y la impulsividad, son pacientes como muy adictivos, ¿no? Es decir, de hecho, a veces alguna paciente me lo ha verbalizado, ¿no? Es decir, yo prefiero no probar esto porque seguro que me engancha. Me alegro enormemente de no haber fumado nunca porque seguro que yo entonces me lo fumaría todo, ¿no? En ese plan. Entonces, lo tienen totalmente identificado y podríamos establecer ahí el límite, ¿no? En el momento en el que uno tiene la sensación de que ha perdido el control. En cuanto a la sociedad en general, sería así también, cuando sientes que has perdido el control. Pero a veces no te das cuenta. ¿Cuáles serían los síntomas para poderte dar cuenta de que algo no está funcionando bien? Sobre todo, además, es un criterio clínico, la sensación de pérdida de control, ¿no? Así es como se define un atracón, independientemente de que luego lo podamos ver si es o categorizar como objetivo, porque realmente hay una ingesta enorme de comida, o subjetivo, porque simplemente me he saltado una norma, ¿no? Como muy estricta que yo tenía establecida. Fundamentalmente en eso es lo que caracteriza a un atracón o a un patrón alimentario que esté alterado, ¿no? El no poder tomar la decisión de si quiero o no quiero. ¿Y qué consejos podrías darnos un poquito para no perder esas pautas de la vida diaria, ¿no? Ahora en el confinamiento, que es fácil perder un poco el control o los horarios. Sí, es súper sencillo, la verdad. Perderlos, me refiero. Bueno, decimos, el ser humano por naturaleza necesita rutina, rutina y rutina para poder funcionar de una forma ordenada, saludable y que nos genere bienestar. Entonces, en la medida de lo posible, ¿no? intentar mantener los horarios que previamente manteníamos, ¿no? O al menos lo más aproximado, tanto en el sueño, a la hora de acostarnos, como a la hora de levantarnos. Súper importante también mantener de forma muy estructurada los horarios de comida. Son dos necesidades básicas que necesitamos satisfacer diariamente de forma ordenada. Como tenemos que estar encerrados en casa, ¿no? Para aquellos que no tengan teletrabajo, ¿no? o aún teniendo teletrabajo, intentar también estructurar y organizar el tiempo para tener alguna actividad también que resulte placentera de alguna manera, ¿no? Pues yo qué sé, quienes hacían deporte, pues en la medida de lo posible poder mantenerlo dentro de casa, adaptándolo, ¿no? A las condiciones de casa. Perdón. Quienes tenían algún tipo de hobby, pintura, algún tipo de juego, pues intentar también mantenerlo, ¿no? Encontrar nuevas aficiones, pues yo qué sé, yo hablo por mí misma, ¿no? Que yo llevaba años sin cocinar porque siempre como en casa, ¿no? O sea, perdón, siempre como en el trabajo. Total. Y mi hijo come en el colegio y mi marido come en el trabajo, es decir, es como al mediodía nunca hay que cocinar, ¿no? Y de repente pues es como, lo tengo que hacer, pues bueno, pues voy a descubrir nuevas recetas y a intentar encontrarle algo de encanto a esto, ¿no? Para hacerlo de forma más satisfactoria. Entonces, no sé, seguro que hay... también, ¿no? El momento actual. Totalmente, totalmente, ¿no? Entonces, intentar encontrarle el guiño, ¿no? La parte positiva a todo lo que tenemos que hacer en el día a día, que a lo mejor en otras circunstancias, pues lo pospondríamos, lo delegaríamos en otra persona, o simplemente no lo haríamos, ¿no? Y encontrarle esa parte agradable, ¿no? Y de crecimiento personal, que seguro que también estas circunstancias nos están aportando cosas también bastante positivas. Pues con el crecimiento personal y esos tips tan positivos, vamos a dar por finalizada la entrevista. Gracias, Mercedes. Gracias a ti, Cecilia, un placer. Seguimos conectadas.